este aplauso era para el Señor, yo creo que se lo podemos dar bien fuerte a Él. Un aplauso de júbilo, de alabanza y de gratitud al Señor. Cómo disfrutamos en el tiempo de alabanza, de adoración, cómo disfrutamos escuchando también a los niños, en esta ocasión también adolescentes. Qué bendición, hermanos, qué bendición. La gloria de Dios está aquí. ¿Sentís la gloria del Señor? Se siente al ver cada niño, cada adolescente y en este tiempo de adoración. Ahora vamos a la palabra. Y frente a la palabra, como siempre, se requiere que inclinemos el corazón, que dobleguemos nuestra vida y nuestro corazón para que el Espíritu Santo en esta mañana pueda hablarnos. Él quiere hacerlo a través de ella, y no solo hablarnos, sino lo que quiere es traer un impacto que cause algo tremendo en nuestra vida. ¿Creéis eso? Eso es lo que hace la palabra del Señor, porque la palabra transforma. No estamos aquí impartiendo información, la palabra no informa tantas veces como estamos diciendo eso, la palabra transforma el corazón. Por lo tanto, frente a esos que venimos en esta mañana delante del Señor, y lo hemos cantado, Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero es verdad que estamos viendo las señales. Esta semana estábamos seguramente todos, ¿no?, un poco anonadados escuchando las noticias que nos vienen de Bruselas, en las cuales dicen que han identificado las amenazas de un posible, decía esta semana, conflicto bélico. Están hablando de una posible guerra a nivel de, guerras estamos viendo cada día y estamos viendo lo que está sucediendo. Pero lo que esta semana sí que ya me causó un impacto, como seguramente en todos vosotros y en toda España, incluso en toda Europa, es que incluso una de sus comisarias pide a los hogares europeos que almacenemos suministros de emergencia ante una amenaza que puede ser una crisis climática o una guerra mundial. Esto, primera vez que aquí lo estamos escuchando. Y evidentemente son anuncios y son rumores, pero para nosotros son señales, porque cuando vamos a la palabra del Señor, estamos viendo las señales de que Cristo viene pronto. Lo hemos cambiado. Estamos estudiando el Apocalipsis los martes, el grupo de hermanos que está en el estudio bíblico. Y el objetivo de este libro profético, como es el Apocalipsis, es dar testimonio de la victoria final de Jesucristo cuando Él vuelva por segunda vez a la tierra. Eso es lo que está haciendo este libro profético. Testificar la victoria rotunda, completa y total de Jesucristo cuando Él venga a la tierra. Pero no solo hace eso. Este libro también a los cristianos nos está animando a perseverar a la luz de esta verdad. Ponme la palabra, Ernesto, de la... No, grandes. Fijaos, hermanos, y no perdáis de vista, tenemos una palabra que es que el Señor viene a buscar una iglesia como santa y sin mancha. Pero tenemos un texto adicional, y es 2 de Pedro capítulo 3, verso 14. Dice: mientras esperáis estos acontecimientos, ¿qué acontecimientos? Que Cristo viene a buscar a esta iglesia. Dice: esforzaos para ser hallados por Dios como sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Y es por eso que estamos en este momento ante la expectativa, no sabemos día y hora, pero tenemos que estar preparados porque Cristo puede venir en cualquier momento. Hemos empezado estudiando las iglesias. Y os tengo que reconocer, estoy en introducción, luego iremos al texto que Dios ha puesto, que no es de Apocalipsis. Os tengo que reconocer, hermanos, que en el estudio de las iglesias, en mi estudio personal de cada iglesia, para compartirlo, en cada iglesia el Señor me ha quebrantado, me ha hablado y me ha llevado incluso a tener momentos donde he tenido que parar y donde he tenido que conversar con el Señor y hablar. Y me ha llevado a conversaciones íntimas y personales donde, entre otras cosas, le hacía preguntas al Señor. Y una de esas preguntas que yo le hacía en esas conversaciones era: ¿cuál sería, Señor,
el contenido de la carta que tú enviarías hoy a la Iglesia Luz a las Naciones. Yo hace unas semanas eso se lo estaba preguntando al Señor. Esta es una pregunta que no tiene base teológica. O sea, no estamos hablando ni de doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor escribió a esas iglesias de una forma muy específica, a esas iglesias que atravesaban una situación concreta, aunque también lo hacía como mensajes de advertencia para todos los cristianos. Pero en mi conversación personal yo le decía, Señor, ¿cuál sería en este momento lo que tú nos dirías? Y justamente hace una semana una hermana me preguntaba algo similar. Me decía, pastor, ¿dónde cree que la Iglesia Luz a las Naciones, dónde la ubicaría? ¿En qué iglesias de las que estamos estudiando? Una pregunta difícil. Pero cuando yo le preguntaba al Señor, el Espíritu Santo me recordaba unas palabras que el Señor dijo a sus discípulos. Él les dijo, por sus frutos los conoceréis. Y yo le hacía la pregunta al Señor, Señor, ¿qué nos dirías? Y el Espíritu Santo me recordaba esa palabra de Jesús a sus discípulos. Él les dijo, por sus frutos los conoceréis. Esta carta, la palabra de Dios en su totalidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esta carta que Dios nos ha hablado, nos habla precisamente de eso. Nos habla de fruto. El manzano da manzanas. El peral da peras. Y nosotros, como cristianos, solo podemos dar lo que somos y lo que tenemos. El contenido de esta carta que Dios nos ha dado a todos nosotros nos dice que por sus frutos, que por nuestros frutos vamos a ser reconocidos como verdaderos hijos del Señor. Esta carta nos dice, el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas y les dijo, mirad, andar en el Espíritu para no satisfacer las obras de la carne. Y después de decirles eso, les enumera cuáles son los frutos de la carne. Y allí les dice idolatría, adulterio, enemistades, pleitos, celos, arrebatos de ira, rivalidades, envidias, les dice Pablo, y cosas parecidas a estas. Estas son las obras de la carne. Y el apóstol les dice, andad en el Espíritu. Y yo cuando le estoy preguntando, Señor, ¿qué nos dirías? Lo que el Señor me dice es, o me recuerda, es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y cuando le preguntaba al Señor el contenido y Él me mostraba el fruto, también el Señor me mostraba la ventaja que muchas veces Satanás saca o tiene sobre muchos que ignoran sus maquinaciones, sus malignas maquinaciones. Y los niños ya lo han compartido. El Espíritu Santo me recordaba en Juan capítulo 5, cuando Él dice, Jesús está hablando, y Él dice, yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos, las ramas. Todo aquel pámpano, es decir, tú y yo, toda aquella rama que no lleva fruto, dice, la quitará. Y una vez quitada, se secará, y una rama seca solo sirve ¿para qué? Para ser echada al fuego. Esto es fuerte. Esto es fuerte. El enemigo vino a robar. El enemigo vino a robar el fruto que Dios, que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. Y el enemigo ha venido a robarlo. En estos días es posible que Satanás en algunos haya robado el fruto del amor, del primer amor. Esa etapa del enamoramiento, del flechazo. Yo estoy enamorado de esta mujer. Tengo aquí. Ponte en pie que todos te vean. Es que si no, no continúo.
Ya te puedes sentar. Eso me ha dicho David que te lo hiciera porque después de lo del otro día... Entonces, yo voy a hablar, ¿qué es el primer amor? Yo estoy tan enamorado como hace casi 40 años. Hace 40 años, 30 y pico de casados más los del noviazgo, yo tenía que salir, yo trabajaba en la fruta, tenía que salir. Ella trabajaba en una carnicería que salía de su casa y la carnicería estaba donde está el bautisterio. Y yo salía de trabajar, llegaba a las 8:30 aproximadamente, ella plegaba a las 8:30, pero que entre que preparaban todo, eran las 9 menos cuarto, y su padre solo me dejaba verla hasta las 9. Entonces yo me tenía que pegar la paliza después de estar todo el día trabajando, yendo allí. Yo creo que es porque era catalán, me lo dijo. ¿Pero por qué eres catalán? Entonces, apenas salía, caminábamos hasta su casa, conversábamos 5 minutos y hasta mañana. Luego de la insistencia, su padre ya nos dejó hasta las 10. Y al cabo de un tiempo ya me dejó subir. Y luego era una maravilla. Y me quería un montón. Y antes de llevárselo, el Señor, ya era una maravilla. La insistencia, el enamoramiento, ese tiempo es a lo que me estoy refiriendo. Satanás ha robado en muchos, o en algunos, ese primer amor que hace que deseemos estar con el Señor. Yo la amo y estoy enamorado de ella, aun con sus defectos, que son poquitos. Quiero estar con ella, aunque ella cuando estoy de baja no quiere estar conmigo y me manda a trabajar. Te la he devuelto. Este día tenía que llegar. El Señor quiere estar con nosotros. Si somos capaces de amar, aun a pesar de pequeños defectos, ¿cómo no vamos a querer estar con aquel que es perfecto? Que es Cristo, que en Él no hubo pecado. Él es perfecto y Él está deseando estar con nosotros. Pero encontramos 1000 motivos para no estar con Él, para no pasar tiempo con Él. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? El diablo te robó ese deseo de querer estar cada día con Cristo. Porque cada día, aunque solo sean 5 minutos, es necesario vernos cara a cara y estar juntos. Porque esos 5 minutos con la insistencia después van a pasar a 10, 1 hora y vas a querer estar todo el día porque necesitas, no puedes vivir sin eso. Entonces, en muchos Satanás robó el primer amor, en otros ha robado el gozo. Y como decíamos hace unas semanas, si no hay gozo, se desvanecen las fuerzas. El gozo del Señor, ¿qué es? Fortaleza. Mi fortaleza. Si el diablo me roba el gozo, entonces mis fuerzas flaquean, desfallezco. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y si desfallezco, entonces pierdo el sentido real de la motivación, de por qué hago yo las cosas, por qué sirvo a Dios, por qué vengo a la iglesia, por qué estoy con Cristo. Si no tengo el gozo, me desenfoco en la motivación, porque todo lo que hago, la motivación es Cristo. Entonces el diablo roba el gozo. Pero no solo este fruto, también roba la paz. Y hay hermanos aquí que el diablo les robó la paz, el fruto de la paz. Y por eso andan con ansiedad, con temor, con dudas, con preguntas, con reproches. En otros Satanás les robó el fruto de la paciencia. Y por eso, en vez de buscar a Dios en las pruebas y en las enfermedades y en las dificultades, optan por quejarse, por alejarse de Dios y preguntar y cuestionar por qué. Porque el diablo te robó el fruto de la paciencia, de la confianza en el Señor. En otros les robó la fe y por eso se ven perdidos en medio de una tormenta donde esas olas
pueden más que ellos. ¿Por qué? Porque el diablo les robó la fe. Y en otros les robó la mansedumbre. Por eso aparecen esos arrebatos de ira en un momento determinado, en una conversación. Por eso damos rienda suelta muchas veces a la lengua, ofendiendo a la persona y ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo te robó el fruto de la mansedumbre. Y en otros el dominio propio, la templanza, el dominio propio. Por eso, ante la tentación, ceden y se dejan llevar por sus deseos malos, que por nuestra vieja naturaleza todos tenemos, y nos lleva a pecar y nos lleva a ofender a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo vino ¿a qué? A robar. Quiero ilustrar lo que estoy diciendo con un texto, con una historia bíblica muy conocida. Ahora sí, Ernesto, Joel, capítulo 1, verso 10. Fijaos la situación del pueblo del Señor en ese tiempo, 1:10. Dice, el campo estaba asolado, o lo que podría ser lo mismo, devastado. Se enlutó la tierra, o lo que podría ser lo mismo, la tierra estaba seca, totalmente seca, reseca. Y a lo mejor hay corazones que se están identificando con esta situación. Una tierra parece devastada, una tierra asolada, una tierra seca. ¿Y por qué llegó eso? Dice, porque el trigo, y el trigo representa la provisión de Dios, representa el alimento espiritual. El trigo fue arrasado, el trigo fue destruido. Se secó el mosto, el vino, que es símbolo del gozo, de la alegría del Señor. La alegría, el gozo del Señor se había secado. Y si esto es fuerte, aún es más fuerte lo que viene a continuación. Dice, y el aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, dice que se había perdido. En otra versión dice, se había agotado. No es que el Espíritu Santo se agote porque es inagotable. Lo que le cortamos el grifo somos nosotros, que a veces queremos tirar de él y vemos que en la estantería no hay. Entonces el Espíritu Santo se había agotado. Esa es la situación que estaba atravesando en ese momento el pueblo de Israel. Y ahora la pregunta es, ¿qué había pasado para que ese pueblo llegara a esa situación? Verso 4. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y todos estos nombres se están refiriendo a un mismo insecto, que es la langosta, aunque en sus 4 fases diferentes de desarrollo. Primero tenemos la oruga, lo que viene a ser la larva en su fase de desarrollo. Luego tenemos al saltón, que vendría a ser la langosta jovencita, la langosta adolescente, aquella que tiene las alas más desarrolladas. Después del saltón viene el revoltón, que viene a ser la langosta, pero ya con sus alas ya muy crecidas, para acabar siendo langosta el insecto adulto. Entonces la langosta, cuando viene la plaga de langostas, vienen como un ejército que arrasa absolutamente con todo, como un ejército destructor. Sus características son la voracidad. ¿Qué significa eso? Lo devoran todo. Todo lo que pillan, lo devoran. No solo la voracidad, sino la devastación, como estamos hablando, la destrucción. Y como consecuencias de este ejército que lo devora y lo devasta absolutamente todo, traen hambre y traen pestilencia. Entonces, la oruga come la parte más blanda de la hoja. Luego el saltón come la hoja completa. Luego el revoltón come las ramas blandas. Y finalmente la langosta lo que hace en su fase adulta es comerse ya el tallo y todo lo que tiene ya la planta.
Y esto, que puede ser naturaleza, es la descripción exacta de las maquinaciones de Satanás y de la forma gradual y devastadora con la que él actúa. Primero, en forma de oruga, si me permitís la expresión o la comparación, nos quita las ganas de leer la Biblia. Nos quita las ganas, como antes decía, de orar, de pasar tiempo con el Señor, de pasar tiempo en la iglesia, de servir en la iglesia, de estar con los hermanos, de compartir con ellos. Eso es lo que hace la oruga. Nos despista, nos desenfoca, nos descentra, y lo hace de 1000 maneras, algunas de ellas muy sutiles, donde parece que aparentemente hay cosas que son buenas, aparentemente, pero que forman parte de una estrategia donde la oruga está confundiendo, está despistando y está desenfocando. Luego de la oruga, cuando ya prácticamente nos hemos abandonado a estos hábitos que acabo de describir, aparece el saltón. Y el saltón hemos dicho que tiene esas alas un poquito ya más desarrolladas. Y el saltón salta a nuestra mente y a nuestros pensamientos, como saltan los piojos de cabeza en cabeza. Estas caras quería yo ver de reacción, sí. Todos hemos tenido, yo en el colegio tenía. Todos ya sabéis que son muy saltones. Pues en esta segunda fase el saltón salta a nuestra mente y a nuestros pensamientos. ¿Y sabes lo que hacen? Trae pensamientos de derrota, trae pensamientos de fracaso, trae pensamientos de suicidio incluso. Trae pensamientos que comporta fracaso y derrota de cosas que prácticamente pensábamos que ya la teníamos superado. Pero viene el enemigo y trata de traer culpa y traer condenación. Y además no solo con temas del pasado, sino con temas del presente, donde nos recuerda quizá conversaciones o cosas acontecidas, donde trata de buscar el pleito, la enemistad, que si fulanito me dijo, que si menganito aquello, y fíjate ahora por qué. Y eso es lo que hace el saltón en nuestra mente y en nuestros pensamientos, traer esos pensamientos que te hacen sentirte derrotado, fracasado, sin opción a poder salir adelante, con un único deseo: venirnos abajo. Y cuando menos nos lo esperamos, aparece el revoltón. Frente a esos pensamientos que el saltón ya ha conseguido meter en nuestra cabeza, sin darnos cuenta aparece el revoltón, ha hecho acto de presencia y va directamente a la base de nuestro cristianismo, que es la fe, tratando de devorar y de arrancar la fe, que es la base de todo lo que nos sostiene. Lo que a ti te sostiene no es lo que haces en la iglesia. Lo que a ti te sostiene no son las buenas intenciones ni las buenas obras, y es muy necesario hacerlas. A ti lo que te sostiene es la fe en Jesucristo, es la base sólida que te mantiene y firme ante cualquier situación donde el enemigo quiera robar y quiera destruir. Y esto es lo que hace, permitirme el revoltón. Y cuando ha conseguido comerse nuestra fe, entonces da lugar plácidamente a que la langosta, en su fase ya más adulta, devore nuestro testimonio, nuestra integridad y nuestra santidad, arrasando absolutamente con todo. Esas son las maquinaciones del enemigo. Y sabes, el enemigo nunca tiene suficiente. Lo que deje la oruga se lo comerá el saltón. Lo que deje el saltón se lo comerá el revoltón. Y si algo ha quedado, la langosta lo devorará. El diablo vino a robar. Ya lo hemos dicho. Pero lejos de quedar, pero
con ganas de seguir haciendo lo maligno, no se quedó solo con eso, sino que además vino a matar. Matar nuestra fe, a matar nuestra confianza, a matar nuestra integridad, a matar nuestro testimonio. Pero ya lejos de eso, vino aún más. Vino a destruir. ¿A destruir qué? No solo nuestra vida, sino también la de nuestros hijos, la de nuestra familia, la de nuestro matrimonio, la de nuestro hogar y la de nuestras generaciones. Eso para eso vino. Él vino a eso. Pero, y si ahora el David estuviera en la batería, le diría, da un redoble de aquellos que nos tiene que llevar a danzar y a alabar y a glorificar. Porque es verdad que el diablo vino a todo esto. Y no podemos ignorar sus maquinaciones, no podemos estar despistados, no podemos estar desenfocados frente a esta realidad que os acabo de describir. Para eso vino el diablo. Pero Cristo vino para destruir las obras del diablo. ¡Aleluya! Cristo vino a destruir, a deshacer las obras del diablo. Amén. ¡Wow! Primera de Juan, léelo. Pero bueno, en toda la Biblia lo puedes leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo vino para deshacer las obras del pecado, las obras de la muerte, las obras de Satanás. Y esa es nuestra confianza, como Juanita y los demás estabais en esta mañana dando testimonio. La cruz de Cristo, nuestro pecado, nuestra carga, nuestra culpa, todo se quedó allí. Amén. Gloria a Dios. Hay motivos para darle gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero hemos de volver a la historia, porque esa era la situación del pueblo. Y esta realidad que os acabo de describir es una realidad 100%, porque es verdadero, porque Cristo es verdadero y la palabra es verdadera, y lo hemos experimentado así. Pero algo tenían que hacer ese pueblo. Capítulo 2, verso 13. Algo tenían que hacer. Ya hemos descrito en qué situación estaba el pueblo. Ya sabemos que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Pero algo el pueblo tenía que hacer. Dice, rasgar, bueno, desde el verso 12. Por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y ahí voy. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Era una costumbre rasgarse las vestiduras, incluso lo habréis visto en alguna película. Rasgarse las vestiduras para expresar dolor, o para expresar indignación, o para expresar rechazo. Y frente a una situación, en lo externo se rasgaban las vestiduras. Pero el Señor está diciendo, necesitáis, y eso hay que entenderlo bien y escuchar al Espíritu Santo, porque Él es lo que nos está pidiendo en nuestra situación particular cada día. Rasgar el corazón y no las vestiduras implica que el Señor no quiere tu manifestación externa de lo que tú vayas a hacer. Él no quiere apariencia. Él no quiere formas externas. Él no busca lo que tú haces. Él va al corazón. Y lo que nos está pidiendo es que rasguemos el corazón y no las manifestaciones visibles o aparentes que no sirven absolutamente para nada. Por lo tanto, lo que Dios te está pidiendo en esta mañana apunta a lo que está muy dentro de tu corazón. Y lo que tú vayas hoy a hacer implica quebrantar tu corazón y no romper tus vestiduras. ¿Entendéis lo que digo?
¿Qué implica rasgar el corazón? Implica romper. Dile al que está a tu lado, rompe. Romper. Dice, si el fruto, ¿no? Si la semilla no cae y muere, se queda sin fruto. Tiene que caer en la tierra y tiene que morir. La semilla no va a germinar, no va a desarrollarse, no va a brotar si realmente no muere primero. Y el diccionario dice que rasgar precisamente lo que significa es romper o hacer pedazos con las manos algo de poca insistencia. Eso es lo que dice el diccionario del término rasgar. Romper, hacer pedazos algo que tiene poca resistencia. Cogemos un folio, lo rasgamos rápido, fácil. Y cuando yo leí este significado, me acordé y el Espíritu Santo me llevó a ese lugar donde Jeremías vio cómo el alfarero estaba trabajando el barro. El Señor le dice, Jeremías, vete a casa del alfarero. Ya lo leeréis, capítulo 18 de Jeremías. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Todo el capítulo o el libro? Interesante. Entonces el Señor le dice, vete al alfarero que te quiero hablar. Cuando Dios nos dice, vete a la iglesia que te quiero hablar, hay que prestar atención. Hoy Dios está hablando. Amén. Entonces Jeremías ve al alfarero cómo está trabajando con su vasija. Y cuando está trabajando con su vasija en la rueda, se le echa a perder, se rompe. Y cuando se rompe, dice que hace otra vasija mejor. Entonces Dios le dice, ¿no haré yo con la Iglesia Luz a las Naciones? ¿No podré hacer yo con la Iglesia Luz a las Naciones algo parecido a lo que tú acabas de leer? Es decir, Dios es el alfarero, el que con sus manos nos está formando, pero se rompe muchas veces la vasija, el barro, y ahí estamos tú y yo. Pero si se rompe, escucha bien, no es para ser destruidos ni deshechos, sino para ser mejores, mejores en sus manos. ¡Aleluya! Una vasija nueva, donde el fruto del amor, de la paciencia, de la fe, de la mansedumbre, de la amabilidad, de la templanza, pueda mejorar según el plan y los propósitos de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Eso es muy importante, porque el enemigo nos trata a ver de que estamos rotos y deshechos, pero si lo estamos en las manos del Señor, eso es no para ser destruidos, sino para que podamos ser mejores. Por eso el Señor les dice, rasgad el corazón, dice, y convertíos. Y convertíos tiene que ver precisamente con eso, con volver a Cristo. Hay que venir a Cristo, hay que clamar al Señor, hay que romper nuestro corazón delante del Señor y clamar y buscar en esta mañana. ¿Por qué? Porque dice, Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Así que no podemos dejar pasar un segundo más. Hay que venir a la presencia de Dios, porque Dios es misericordioso. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál fue la promesa? Ya estoy terminando. Porque ya hemos visto en qué situación estaba, hemos visto lo que el pueblo tenía que hacer, y ahora yo quiero que juntos leamos cuál era la promesa del Señor para ese pueblo. Verso 23 del capítulo 2. Dice, vosotros también, hijos de luz a las naciones, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Bien. El Señor nos bendijo. 8 años como iglesia donde estamos viendo la bendición de Dios, las lluvias del Señor, la gracia del Señor.
A nivel personal y particular, tantas veces que Dios te habló, que Dios te ministró, aun en el momento del dolor y de la dificultad, viste la bendición, viste la lluvia, viste la gloria. Pero vino el enemigo y trata de robarte lo que Dios te dio, y a lo mejor hasta lo consiguió, y estás en una de las situaciones que he descrito antes. Pero la palabra, la promesa de Dios dice: hoy haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Bendito sea el nombre de Dios. Como al principio. Esa lluvia temprana que cae en otoño hace brotar la semilla. Y hoy el Señor está haciendo brotar la semilla en el corazón. Y esa lluvia tardía cae en primavera, en el tiempo precisamente en el que estamos en este momento. Y lo que hace es hacer madurar la cosecha. Entonces Dios quiere hacer brotar y Dios quiere hacer madurar el fruto, la cosecha que Dios ha puesto en tu vida. Volveremos aquí para acabar en 5 minutos. Pero tengo que ver Job, capítulo 14, verso 7 y 8. Mira, dice: porque si el árbol fuere cortado, quiero que analices bien lo que dice la palabra del Señor. Porque es una realidad hoy. La palabra es viva. Hoy es una realidad esta palabra en muchas de nuestras vidas. Dice: si el árbol fuere cortado, y es posible que te sientas de esta manera, aún queda de él esperanza. Retoñará, lo que significa volverá a echar ramas. Eso es lo que significa retoñar. Volverá a echar ramas. Y sus renuevos no marchitarán, no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, y es posible que así nos encontremos, muchos o todos, al percibir el agua. ¿Y qué representa el agua? La palabra de Dios, que limpia, que purifica. Dice: al recibir la palabra, florecerá y hará copa, lo que es lo mismo, otra vez, echará ramas como planta nueva. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermano? En esta mañana tú no puedes salir de este lugar sin decirle: Señor, vuelve a echar tu gloria sobre mi vida. Pero para eso habrá que rasgar el corazón. Tendremos que quebrantarnos delante del Señor. Tendremos que rompernos delante de Dios. Y no en lo externo, sino en lo de muy, muy, muy adentro, donde solo Él sabe y tú. Entonces, la promesa del Señor les dice: descendió esa lluvia y volverá a descender como al principio. Gloria a Dios. Que hará que brote de nuevo el fruto del Señor. Pero no solo eso, porque dice el versículo 24: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Es decir, no solo va a volver lo que se perdió, que hemos leído antes. No solo volverá el trigo, el vino y el aceite, no solo volverá, sino que rebosará. Amén. Mi copa está rebosando. Será tanta la gloria de Dios que nuestro depósito rebosará de tal forma que no podremos ni contener las palabras que Dios nos da, lo que Dios hace, y muchos se beneficiarán de lo que Dios está haciendo. Jeremías decía: he recibido la palabra, tengo que predicar a esta gente. Y traté de contenerlo, traté de frenarlo, traté de decir no, pero no podía contenerlo porque había un fuego en mi interior que me quemaba hasta en los huesos. Yo quiero eso.
Yo quiero eso. Yo quiero ese fuego que hace que no me pueda resistir, que no pueda contener, que no me pueda parar. Los discípulos decían, no podemos dejar de ver, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. Y eso es lo que yo quiero para mí y para la iglesia. Amén. Sigue la promesa del Señor. Dice, Dios, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Restitución. El Señor nos dará, nos devolverá todo lo que el enemigo nos robó. Créelo. Y que apunta al fruto que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Para eso tendremos que rasgar el corazón. Tendremos que convertirnos a Cristo, que significa volver a Cristo. No, pero si yo ya soy de la iglesia, no, si yo ya he nacido de nuevo, no, si yo ya conozco a Cristo, pues tendrás que volver de nuevo a rasgar el corazón como cada día, trayendo a Cristo tu vida, tu familia, tus hijos, tu situación, absolutamente todo. Y acabo. Versos 26 y 27. Los dos acaban de la misma manera. Quédate en la última parte de cómo estos dos versículos acaban. Porque el Espíritu Santo, ayer mientras lo estaba leyendo, ahí me hizo parar. Dice, nunca, jamás será mi pueblo ¿qué? Avergonzado. Verso 27 al final. Y mi pueblo nunca más, jamás será avergonzado. El enemigo ha traído mucha vergüenza, porque eso es lo que hace el pecado. Cuando el enemigo consigue robar lo que Dios nos da y nos adentramos en la situación que ya he descrito, el diablo trae vergüenza. Y hay hermanos aquí que se sienten en vergüenza. No es público, no sabes, el Señor sí sabe y tú también. Entonces el Señor me dijo, diles que jamás mi pueblo nunca más será avergonzado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y me llevó a Isaías. Ponme Isaías, Ernesto 61:7. Me dijo, diles esto. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Amén. Es que no quiero ni añadir nada, porque no quiero poner nada mío. Quiero que escuches al Señor. Y si lees los dos versículos que acabamos de leer y en vez de irte al final los lees todos, los lees enteros, verás que el pueblo nunca jamás acabe en vergüenza implica dos cosas. Primera, que el Señor esté en medio nuestro, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro problema, en medio de nuestra lengua, en medio de nuestra mente, que Él esté en medio. Y que, verso anterior, alabemos siempre el nombre del Señor. Así que, si alabamos el nombre del Señor, y el Señor siempre está en medio nuestro y de nuestra vida, su pueblo jamás será avergonzado. Ponte en pie, vamos a adorar a Dios.